Buen día para todos. Nuevamente quiero compartirles hoy un tema muy importante en este mes de septiembre, mes dedicado a la palabra de Dios. Y es cómo entender lo que dice la Biblia, cómo entender la Sagrada Escritura. Y para iniciar quiero compartirles lo que dijo el Papa San Pedro, el primer Papa de la Iglesia, en la segunda carta, en el capítulo primero, versículo 20 y 21, dijo que no podemos interpretar toda profecía por nuestra propia cuenta, porque eso no es cosa humana, sino que los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, fue que hablaron. Entonces, fue inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y dónde encontramos al Espíritu Santo para que nos aclare la situación? Sencillo. La misma palabra, todo lo vamos a compartir a través de la palabra. Mientras entremos a tocar un texto bíblico, vamos a entrar todo a solucionarlo a través de la misma palabra. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Pablo y Bernabé tienen un dilema, una situación, porque en las comunidades donde estaban paganas, donde estaban evangelizando, se empezó a presentar la situación de que debían de circuncidarse, estaban con el problema de cómo era para salvarse, si era con el bautismo, la circuncisión, no sabían. Pablo, como ustedes lo saben, San Pablo, es un hombre de autoridad, un hombre que utilizado por nuestro Señor, inspirado, un hombre lleno de Dios. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? ¿Les dijeron, hagan esto? No, acudieron a la iglesia. Se fueron a Jerusalén, se reunieron allá e hicieron lo que hoy conocemos nosotros como el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Y en medio de eso expresaron lo que les había su situación, entonces todos empezaron a opinar. Y acá sucede lo mismo que sucedió el día del Pentecostés. Entonces aquí Pedro nuevamente se pone en pie en medio de la iglesia. ¿Qué sucedió el día del Pentecostés? Todo el mundo decía, esto está borracho, ese estremezón, la ráfaga de viento que se sintió, todo el pueblo se dio cuenta de lo que estaba pasando y se acercaron a ver qué era todo ese acontecimiento. Y en aquel entonces Pedro se pone en pie al lado de los 11 y les aclara al pueblo que no están borrachos que se está cumpliendo la profecía de Joel, que el Espíritu Santo descenderá en los últimos tiempos. Aclara la situación. ¿Qué estaba sucediendo? El Espíritu Santo se había derramado sobre cada uno de ellos, sobre la iglesia naciente. ¿Y qué pasa aquí? Pedro nuevamente se pone en pie en medio de la iglesia y les dice, acuérdense, cuando yo les prediqué a los paganos que también recibieron el Espíritu Santo, Dios no les puso más cargas. Es decir, no hay que circuncidarse, reciban el bautismo. ¿Bien? La iglesia tiene ese Espíritu Santo. Mire algo curioso. Ya en el capítulo 13, en el versículo 13, perdón, el apóstol Santiago, que en ese momento es el obispo de Jerusalén, se pone en pie y dice, como nos acaba de decir Pedro, y vuelve y confirma a Pedro, dándole su primacía y respeto, pero él como obispo del lugar, aclara nuevamente la situación. Hacen una carta y deciden enviar a Judas, Barsabás y a Silas, para que acompañaran a Pablo y a Bernabé a esta comunidad, junto con la carta que llevaban, para seguir evangelizando donde tuvieron este dilema, Pablo y Bernabé. Hay algo puntual y casi literal que quiero leer, y es que decía en esa carta, fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro, no imponerles cargas, fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro. Entonces, ¿dónde está ese Espíritu Santo del que Pedro dice que no podemos interpretar la Escritura por nuestra cuenta, porque no es cosa humana, sino es cosa del Espíritu Santo que hizo que los hombres de Dios hablaran? En la iglesia es donde debemos encontrarlo. Sencillo. Efesios 2:20 dice, edifíquense en la base de los apóstoles.
Edifíquense en la base de los apóstoles. Esta es la base. Y Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Pero en primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es fundamento y base de la verdad. La iglesia es fundamento y base de la verdad. Y si la iglesia es fundamento y base de la verdad, cuando tú no entiendas algo de la Santa Biblia, ¿a dónde tienes que acudir? A la iglesia, no es más. Tú no puedes acudir a un charlatán, tú no puedes acudir a uno que diga cosas bonitas, pero que, bueno, ¿y usted de qué parroquia es? ¿Usted dónde se reúne? No, yo ni siquiera voy a misa. ¿Tú le harás caso? Cuando tengas una duda sobre la palabra de Dios, hay muchas cosas sencillas de entender, pero hay otras que se nos dificulta. En ese momento debemos acudir a nuestro sacerdote. Acude a tu sacerdote. Ellos son nuestros pastores. Si estás en algún grupo, en una comunidad, acude a tu líder, al coordinador de esta comunidad. Pero también debes acudir al sacerdote. Ahí no tienes pierde porque ellos te van a llevar a la verdad de nuestra doctrina. Porque en la iglesia católica, en la iglesia cristiana que fundó nuestro Señor Jesucristo, donde está la plenitud del Espíritu Santo, desde el primer día, como cuando Pedro se levanta en medio de los 11, aquel día del Pentecostés, hasta el día de hoy, y así seguirá siendo por século seculorum, por siempre, hasta la segunda venida del Señor. Esto era lo que querías compartirles hoy. Si tienes dudas, remítete a la iglesia. Ahí no te van a engañar. Pregúntale, ¿quieres seguridad? Pregúntale a 3 sacerdotes o a 2 sacerdotes y a tu coordinador. A personas que tú veas que tienen conocimiento y verás las respuestas. Busca también documentos de la iglesia y encontrarás siempre la verdad. Pero no creas lo que dice la gente, las palabras de algún charlatán, porque te van a engañar, te van a confundir. En la iglesia está el Espíritu Santo. Dios los bendiga y la Santísima Virgen María nos cubra con su manto de amor. Paz y bien.